Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a llevar a cabo la audiencia pública correspondiente al expediente 2718-2025. En ese sentido, vamos a dar lectura al acta de audiencia. 13 de marzo de 2025. Audiencia pública de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por el vocal Juan Carlos Cortés Tataje e integrada por los vocales Ani Elizabeth Pérez Gutiérrez y Eric Joel Mendoza Merino. Expediente número 2718-2025 TCE. Recurso de apelación interpuesto por el consorcio ejecutor Santiago Apóstol, conformado por las empresas Sain Ingenieros Constructores S.A. Sucursal del Perú, EIE Ingenieros Consul SAC y Albamar Society SAC, en el marco del concurso público número 29-2024-MTC-20, efectuado por el Proyecto Especial de Infraestructura de Transportes Nacional, Provías Nacional, para el servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial Cusco-Pisac, Urubamba, Chincheros, Cachimayo, Huarcarpay, Ollantaytambo, Abra Málaga, Santa María. En representación del impugnante, consorcio ejecutor Santiago Apóstol, presentará el informe legal el señor Humberto Bernardo Ramírez Trucios, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 13701. En representación del tercero administrado, Consorcio Vial Santa María, conformado por las empresas B&D Ingenieros, Constructores y Consultores S.R.L., Grupo Reivis Asociados, Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada y Orlando Sepúlveda Celia CSA, sucursal del Perú, presentará el informe legal el señor José Manuel Ramírez Carrasco, con registro del Colegio de Abogados de Lambayeque, número 2854. Se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pública pese a haber sido debidamente notificada el 7 de marzo de 2025 mediante publicación en el tomarrazón electrónico del Tribunal de Contrataciones del Estado. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado. Muchas gracias. A continuación, concedemos el uso de la palabra al representante del impugnante consorcio ejecutor Santiago Apóstol, a quien le vamos a otorgar el tiempo de 10 minutos para que desarrolle su informe legal. En ese sentido, tiene el uso de la palabra doctor Humberto Ramírez Trucios. Muchas gracias, señor presidente. ¿Me ayuda con las diapositivas, por favor? Secretaría, apoyemos al doctor Ramírez con las diapositivas. Adelante, doctor, continúe. Muchas gracias. Muchas gracias por permitirme informar en esta apelación efectuada por el consorcio ejecutor Santiago Apóstol por la pérdida de la buena pro, supuestamente por haber incumplido con apersonarnos a la entidad entre los 2 días hábiles de subsanar las observaciones. Como verán, son 4 nuestras pretensiones, están en la diapositiva número 2. Vamos a abordar la pretensión número 1, que es el pedido para que se declare que Provías Nacional se encontraba imposibilitado de suscribir el contrato dentro de los 2 días hábiles de subsanadas las observaciones. Y para efectos de poder optimizar el tiempo, voy a agradecer que quienes me están ayudando con las diapositivas puedan avanzar a la diapositiva 9 y 10. En la 9 vamos a encontrar el informe 209-2025 del jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, y en la diapositiva número 10 el informe técnico de Provías Nacional. En síntesis, lo que señalan ambos informes es que a través del oficio 169-2025 de fecha 28 de enero de 2025, que cursaron a nuestro consorcio para que subsanen las observaciones, se consignó un párrafo en el que se señalaba de manera puntual que dentro de los 2 días hábiles como máximo de subsanar las observaciones se suscribe el contrato, sin que sea necesario que la entidad emita declaración sobre la evaluación de la subsanación ni que notifique el resultado de la misma. Además, señalan que los documentos técnicos fueron remitidos por logística con el memorándum número 417 de 2025 a la Subdirección de Conservación para su evaluación y pronunciamiento, otorgándole el plazo hasta el día 5 de febrero del año 2025 a las 12:00 horas. Eso es lo que manifiesta la entidad.
Además, agrega que el día 5 de febrero, al promediar las 16 horas con 51 minutos a través del SGD de la entidad, se tenía conocimiento de que el especialista en metrados, costos y presupuestos de la Subdirección de Conservación, encargado de la revisión de los formatos, ya había brindado la conformidad a la documentación presentada por el postor para el perfeccionamiento del contrato. Y la entidad, a través de la Oficina de Administración, cumplió con emitir y suscribir el contrato 015-2025 a las 20 horas con 30 minutos. Al final, la entidad cierra su argumento señalando que no se encontraba imposibilitada para realizar todas las acciones necesarias para suscribir el contrato, ya que el hecho de haber recibido formalmente la conformidad del área usuaria en el horario de las 19 horas con 17 minutos no impide que paralelamente se realicen los demás actos administrativos para concretar la suscripción del contrato dentro del plazo legal. Es lo que señala la entidad. Como vemos, la entidad manifiesta que expresamente que el hecho de haber recibido formalmente la conformidad del área usuaria a las 19 horas con 17 minutos no les impide que paralelamente se realicen los demás actos administrativos para concretar esta suscripción de contrato, pero señala que como producto de esos actos administrativos paralelos procedieron a emitir y suscribir el contrato a las 20 horas con 30 minutos. Es importante el tema de los horarios. Teniendo en cuenta ello, ¿cómo se explica que la entidad a las 18 horas con 18 minutos, mediante correo electrónico enviado por la entidad el día 5 de febrero, haya notificado al consorcio para el perfeccionamiento del contrato, si como argumenta el área usuaria, recién a las 19 horas con 17 minutos emitió formalmente su conformidad? Y el contrato 015 del 2025 fue emitido y suscrito por el jefe de la Oficina de Administración a las 20 horas con 30 minutos. ¿Cómo se puede concebir que se cite a suscribir un contrato si aún a esa hora no se contaba con la conformidad del área usuaria? Es por ello que sostenemos que Provías Nacional se encontraba imposibilitado de suscribir el contrato derivado del concurso público 029-2024 MTC/20. Lo argumentado por la entidad lo que demuestra es que durante el horario laboral del día 5 de febrero del año 2025 no contaba con la conformidad del área usuaria, que el contrato no se encontraba redactado para suscribirlo por parte del consorcio y que por tanto era imposible que se suscribiera en el horario laboral de la entidad. En este contexto también debo precisar que el representante legal de nuestro consorcio se encontraba impedido de apersonarse el día 5 de febrero del año 2025 porque se encontraba delicado de salud y para eso diagnosticado, por cierto, con dengue. Y para eso presentó un certificado médico el día 11 de febrero del año 2025 al Comité Especial, el cual revelaba que en efecto padecía del dengue, que era una enfermedad que tiene bastante incidencia en Moyobamba, donde se encontraba el representante legal, siendo esta la razón por la cual no se apersonó, quedando expresamente demostrado y acreditado el caso de fuerza mayor que determinó su imposibilidad, toda vez que también está demostrado que con posterioridad al otorgamiento de la orden de APRO y durante el plazo para el perfeccionamiento del contrato, se vio imposibilitado por esta dolencia, por esta enfermedad, por la condición médica en la que se encontraba, la cual desde nuestro punto de vista y al vista de todos es un evento imprevisible, irresistible y extraordinario. Pasemos por favor a la diapositiva número 11. Esto es importante, cabe puntualizar acá que Provías Nacional sostiene que actuaron en base a la conformidad otorgada por el especialista de metrados, costos y presupuestos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los documentos de gestión que tiene aprobados por Provías Nacional es la Subdirección de Conservación la responsable de emitir las opiniones técnicas en el ámbito de sus funciones. Por tanto, quien desempeña el cargo de subdirector de conservación es el único que puede emitir la opinión técnica. El resto no tiene competencia, el especialista es un funcionario más, un buen profesional, pero no tiene la competencia para emitir una opinión de esta naturaleza. Por consiguiente, pasemos por favor a la diapositiva número 13. La conclusión es que al cierre del último día hábil para la suscripción del contrato, esto es el 5 de febrero, el que se producía el vencimiento de los 2 días hábiles de los que habla el artículo 141 del reglamento de la ley de contrataciones, la entidad no contaba con la conformidad del área usuaria, el contrato no se encontraba redactado para suscribirlo por parte del consorcio y por tanto era imposible que se suscribiera el contrato en el horario laboral de la entidad, que por cierto, por mandato constitucional es de solamente 8 horas. Y que el día 5 de febrero del 2025 nuestro representante se encontraba delicado de salud, razón por la cual se vio imposibilitado de apersonarse para el perfeccionamiento del contrato, lo cual constituye un evento, como ya lo he dicho, imprevisible, irresistible y extraordinario. Por favor, pasemos a la segunda
pretensión. A través de esta, lo que nosotros pedimos es que el Provías Nacional se declare que Provías Nacional remitió la suscripción para suscribir el contrato luego de vencido el plazo de 2 días hábiles que establece el numeral 1 del artículo 141 del reglamento. La entidad, para desvirtuar la segunda pretensión, efectúa los mismos argumentos expuestos para la primera, cuya tesis ya ha sido desvirtuada con los fundamentos expuestos, pues carecen de sustento legal. Sin embargo, la entidad no ha explicado cómo notifica el día 5 de febrero del 2025 al consorcio a las 18 horas con 18 minutos mediante correo electrónico para el perfeccionamiento del contrato, si como indican ellos mismos, el área usuaria recién a las 19 horas con 17 minutos emitió formalmente su conformidad y el contrato 015-25 fue remitido y suscrito por el jefe de la oficina de administración a las 20 horas con 30 minutos. Ello es de suma importancia que la entidad lo explique, pero obviamente no podrá hacerlo porque el argumento de efectuar actos administrativos paralelos no tiene sustento legal, porque las horas de los actos antes citados no tienen coincidencia en el tiempo ni con el marco legal vigente. Además, no tomaban en cuenta tampoco que el representante legal del consorcio, tal como ya lo mencioné, se encontraba imposibilitado de apersonarse para el perfeccionamiento del contrato con motivo de la condición médica ya expuesta que fue acreditada ante el comité especial respectivamente. Pasemos a la diapositiva siguiente, la diapositiva número 15, donde hemos establecido que adicionalmente a lo mencionado, existe un manual de procesos y procedimientos que tiene aprobado Provías Nacional con su resolución directoral 1381. Y esta normatividad interna, pasemos por favor a la diapositiva número 17, tiene establecido de manera clara y precisa que es una obligación del área de logística proceder con comunicar la fecha de suscripción al postor ganador. Entonces, siendo esto así, cabe preguntarse entonces en qué momento el área de logística y la oficina de administración comunicaron la fecha de suscripción del contrato tal como lo señala su normatividad interna. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Esto, como lo vemos, recién lo hace a las 18 horas con 18 minutos del día 5 de febrero. Esto es, fuera del horario establecido por la propia entidad, por los que, siguiendo el marco legal que hemos expuesto, debe entenderse comunicado recién al día siguiente, esto es, al día 6, luego de vencido el segundo día hábil que se tenía para la suscripción del contrato. Pero además, también señalamos, por favor, pasen a la diapositiva siguiente, se trata de una actuación incoherente de Provías Nacional que generó obviamente confusión. Y afirmamos ello, pues, por un lado, mencionan que no había ningún problema en que se proceda con la suscripción del contrato sin necesidad de una notificación y sin embargo, por el otro, su normatividad interna exigía esta notificación. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. ¿A quién debíamos hacerle caso? ¿A la comunicación que nos hizo el jefe de logística encargado o a la resolución directoral vigente que aprueba el manual de procedimientos y que fue aprobada por su propio director ejecutivo? Obviamente que toda esta situación ha generado una confusión, ha generado que se plantee la reprogramación, más aún cuando nuestro representante se encontraba, obviamente, con el descanso médico que ya le hemos mencionado. Pasemos a la tercera pretensión, por favor. Doctor Ramírez, el tiempo que se le ha otorgado a vencido, le voy a otorgar un solo minuto para que... Por favor, solamente para mencionar, en la tercera pretensión, señor presidente, debo precisar que habiéndose acreditado la imposibilidad del representante legal por su condición médica, el tribunal ha reconocido en reiteradas resoluciones que en el marco de la normativa de contratación del Estado, la imposibilidad física del postor adjudicado se encuentra referida a un obstáculo temporal o permanente que lo inhabilita o imposibilita irremediablemente e involuntariamente a cumplir con su obligación de perfeccionar la relación contractual, mientras que la imposibilidad jurídica consiste en la afectación temporal o permanente de la capacidad jurídica de la persona natural o jurídica para ejercer derechos o cumplir obligaciones. Puede hacerlo, se produciría la contravención al marco jurídico aplicable y consecuente la posible invalidez o ineficacia, no siendo aplicable esta última en el presente caso. Por tanto, al haberse acreditado la imposibilidad física y que el día 5 de febrero del 2025, en horas laborales, no se contaba con la conformidad del área usuaria y con el contrato, queda desvirtuado los argumentos expuestos por la entidad, debiéndose, por tanto, declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio 351-2025 MTC, tal como así lo planteamos en nuestra tercera pretensión. Y para terminar, en nuestra cuarta pretensión, por favor, pasen ya a la diapositiva
a la diapositiva número 27, por favor. Solamente mencionarles que se ha demostrado que el día 5 de febrero del año 2025, en horas laborales, no se contaba con la conformidad del área usuaria y con el contrato, que ha desvirtuado entonces los argumentos esgrimidos por la entidad, porque existía una imposibilidad física del representante legal, argumentos que pido sean valorados por el tribunal, debiéndose por tanto declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el juicio 351 y tener en cuenta también que el día 5 de febrero, mediante correo electrónico, se notificó extemporáneamente, fuera del plazo legal. Entonces, nosotros pedimos que por favor se declare fundada nuestras 4 pretensiones, toda vez que estos vicios incurridos no pueden perjudicar el procedimiento de perfeccionamiento del contrato y corresponde seguir con este mismo a efectos de que nuestro consorcio cuente con los 2 días hábiles de plazo imperativo que establece el numeral 1 del artículo 141 del reglamento de la ley de contrataciones para suscribir el contrato. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. A continuación, invitamos al representante del tercero administrado, Consorcio Santa María, a quien le otorgamos a tiempo de 10 minutos para que desarrolle su informe legal sobre el recurso que ha sido presentado. En ese sentido, tiene el uso de la palabra doctor José Manuel Ramírez Carrasco. Muchas gracias, miembro del tribunal. En este extremo vamos a solicitar como representante, en este caso, representante legal, como abogado del Consorcio Vial Santa María, se declare nulo en todos sus extremos las pretensiones que han sido evocadas por el Consorcio Santiago. En ese extremo vamos a pasar a la segunda diapositiva a fin de exponer nuestros argumentos conforme corresponde. En primer término, debemos decir, señor mismo tribunal, que con fecha 6 de febrero del 2025, Provía Nacional comunica al Consorcio Ejecutor Santiago Apóstol la pérdida automática de la Buena Pro, conforme al oficio del informe de referencia ya citado, en este caso, por el abogado que me antecedió, lo cual conllevó la adjudicación del contrato del segundo postor en el proceso de selección, es decir, a nuestra representada, que es el Consorcio Vía Santa María. En dicho contexto, el 4 de marzo del año 2025, el Consorcio Santa María solicitó el personamiento del proceso como tercero administrado para defender sus intereses en virtud del artículo 71 del texto único ordenado de la ley 27444. Luego, el 6 de marzo, el Tribunal de Contrataciones aceptó esta solicitud, emitiendo para tal efecto el decreto número 604607. En la tercera PPT tenemos que lo que debe considerar en principio este tribunal es que se deben tomar en cuenta los requisitos que se exigen en las garantías aceptadas en las contrataciones públicas, lo cual el consorcio, en este caso Santiago Apóstol, no lo ha precisado, porque evidentemente no conviene a vuestros intereses. ¿Eso qué significa? Que los requisitos de las garantías aceptadas en las contrataciones públicas, conforme al artículo 33 de la ley 3225, ley de contrataciones, implica que la garantía debe tener ciertos presupuestos como incondicionales, solidarias y revocables de realización automática en el país y emitidas por empresas bajo la supervisión del SBS. En este último punto, es importante recalcar que estas empresas deben estar incluidas en la lista de bancos extranjeros de primera categoría publicada del Banco Central de Reserva del Perú. En la siguiente PPT, por favor, ahondando en este tema, tenemos que permítame, que existe una resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado, número 1859 de 2023, en donde prescribe que el tribunal estableció que una garantía emitida por una entidad no supervisada por la SBS no es válida para perfeccionar un contrato ni acceder a adelantos. El problema de la cooperativa emitente, en este caso la garantía, es que se declararon diversos problemas con la cooperativa que emitió, en este caso la carta fianza de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Parroquia San Lorenzo de Trujillo. Según la resolución ejecutiva regional número 269-2024 GR1, determinó que dicha cooperativa no estaba autorizada para emitir garantías financieras. La siguiente PPT, por favor. Se tiene que también en este sentido, las observaciones sobre la garantía presentada por el Consorcio Ejecutor Santiago Apóstol radican específicamente en la ausencia de clasificación de riesgo. ¿Qué es esto? Que la cooperativa mencionada
no cuenta con clasificación de riesgo vigente, la cual implica que no posee la capacidad financiera adecuada para gestionar garantías y asumir los riesgos derivados de estas. Asimismo, se puede verificar en el portal de la SBS, en el enlace que se adjunta a la presente diapositiva. Asimismo, se tiene antecedente de la insolvencia de la cooperativa que emitió dicha garantía, ya que según la resolución número 3637-2021 del SBS, la cooperativa San Lorenzo Trujillo fue intervenida en noviembre del año 2021 debido a la pérdida total de su capital social y de reservas. Aunado a ello, se concluyó en el 2022 que hasta la fecha no ha obtenido una clasificación de riesgo válida, lo que genera dudas sobre su solvencia y confiabilidad como entidad emisora de garantías. En virtud de lo mencionado, se hace necesario informar a este tribunal que, de acuerdo a la información estadística del sistema de COPAC, la cooperativa San Lorenzo Trujillo no ha presentado la información correspondiente a sus estados financieros al mes de diciembre de 2024, y esto puede ser verificado pues en el portal de la SBS. La siguiente PPT, por favor. En lo que corresponde a las restricciones financieras aplicables a la cooperativa no autorizada a captar recursos del público, es importante que el tribunal tome en cuenta lo establecido en el artículo 37 del Reglamento General de Cooperativas de Ahorro y Créditos no autorizadas a captar recursos del público, los cuales en la resolución número 480-2019 CBS precisa que estas cooperativas no pueden otorgar financiamiento a un socio o grupo de socios por más del 30% de su patrimonio efectivo. Poseen un régimen restrictivo respecto a su capacidad de emisión de instrumentos financieros, y si no presentan información financiera ni cuentan con la clasificación de riesgo, sus garantías podrían no ser ejecutables, lo cual presenta un riesgo para la entidad contratante. En dicho contexto, señores miembros del tribunal, se debe tomar en cuenta que la validez de la carta de fianza presentada para la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto, en este caso, por el Consorcio Santiago Apóstol, garantizando así el cumplimiento de la normativa vigente y la protección de los intereses del Estado, debe versar específicamente sobre valorar también esta cuestión de lo que corresponde a la validez y a la eficacia de la garantía. En la siguiente PPT, por favor. Debemos también tener en cuenta que es necesario precisar que el literal del artículo 141, que ha sido precisado en este caso por la defensa del consorcio ejecutor Santiago Apóstol, ha precisado en cuanto al artículo 141 del Reglamento de Contrataciones del Estado, entre otros aspectos, que la entidad debe suscribir el contrato o en su defecto notificar la orden de compra de servicio en un plazo que no puede exceder de los 2 días hábiles contados desde la presentación de los documentos requeridos para el perfeccionamiento contractual, lo cual nosotros desestimamos en todos sus extremos, porque en el contexto de la presente contratación, y esto sí es importante que tomen en cuenta, señores miembros del tribunal, es que este se realiza a través de un concurso público, y es importante destacar en este extremo que la normativa no contempla la notificación de una orden de compra o una orden de servicio como mecanismo de formalización contractual, tanto más si estamos hablando de un concurso público per se. En este tipo de procesos, la formalización del contrato se materializa inequívoca y únicamente mediante la suscripción de un contrato público. ¿Qué significa esto, señores miembros del tribunal? Pues definitivamente que lo que aquí se debe considerar es de que ellos debieron apersonarse a suscribir el contrato. La entidad no estaba obligada a notificarles dentro del extremo de los días para que ellos se apersonen a firmar y formalizar el contrato, ya que ellos tenían perfecto conocimiento conforme lo dice el propio artículo 141. Acá no se debe dar una interpretación extensiva o subjetiva de la misma cuando habla específicamente en lo que corresponde a un plazo de 2 días hábiles a lo que corresponde a una orden de compra de servicios. Aquí, en este extremo, es obligación del postor presentarse y dejar constancia en caso no se pueda formalizar la firma del contrato. Y en cuanto a que si hubo una inconsistencia en esos 2 días o que se notificó fuera de horario, que es lo que está argumentando en este extremo la defensa del consorcio ejecutor Santiago Apóstol, pues son temas internos que son de responsabilidad exclusiva de la entidad. En consecuencia, ellos no están en la calidad de, en este momento, ante ustedes decir que si la entidad estaba facultada o no, o estaba expeditiva para firmar el contrato. Ellos simplemente tuvieron la obligación de apersonarse y no lo hicieron dentro del plazo que corresponde. Ellos no pueden acá catalogar si la entidad estaba con todas las posibilidades
formales para poder convocarlos, ya que era obligación de ellos concurrir. Y en este sentido, señores miembros del tribunal, pues ya tenemos incluso jurisprudencia que el propio Tribunal de Contratación del Estado ya se ha decantado en cuanto al artículo polémico que nos trae a materia de convocatoria en la presente audiencia. Siendo esto así, tenemos pues que conforme se desprende de lo que el Tribunal de Contrataciones, mediante la resolución número 4483-2021 TC-S4, ha precisado como parte del referido marco normativo, el artículo 141 del reglamento establece el procedimiento y los plazos perentorios dentro de los cuales debe desarrollarse todas las acciones conducentes al perfeccionamiento del contrato a cargo de las partes, aspectos que son de conocimiento general y que no se pueden pretender soslayar dada su trascendencia respecto a las necesidades públicas que se busca cubrir. Termino con lo siguiente, señores miembros del tribunal, precisando antes de mis conclusiones que ahora se ha traído un argumento adicional por parte de la defensa del consorcio ejecutor Santiago Apóstol en el extremo de que el representante legal estaba enfermo, por lo cual se adjuntó, según su tesis, un certificado médico del cual discrepamos, porque todos sabemos y en perfecto conocimiento, tanto más de ustedes, señor, en el mismo tribunal, que existe un representante legal externo. No podría, en este caso, excusarse bajo una razón médica con un certificado que se compró en una farmacia, si que no existe un informe médico del médico tratante, si no existe un estado de epícrisis emitido por la entidad de salud que en todo caso trate de corroborar alguna verosimilitud del argumento que trata de justificar un estado de salud para no apersonarse a firmar. Es por ello que para eso, como reitero, existe un representante legal interno que tampoco se ha pronunciado en ese extremo, entendemos, la defensa técnica del consorcio ejecutor Santiago Apóstol. Como conclusiones, de manera concreta, precisamos que el Tribunal de Contrataciones del Estado debe considerar, cuestionar la validez de la carta fianza presentada para la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por el consorcio ejecutor Santiago Apóstol, garantizando así el cumplimiento de la normativa vigente y la protección de los intereses del Estado. En base a lo señalado, el tribunal, conforme a la resolución que ya he precitado y a la resolución número 1271-2022, en el marco de la presente contratación, Provía Nacional no está obligada a realizar notificaciones adicionales al consorcio ejecutor Santiago Apóstol para la suscripción del contrato. La responsabilidad de cumplir con los plazos y procedimientos, como ya lo precisé, establecidos, recae exclusivamente en el postor adjudicado, esto es el consorcio ejecutor Santiago Apóstol. Por último, miembro del tribunal, en virtud a la protección de las necesidades públicas, se debe mantener la adjudicación de la buena pro, en este caso al consorcio Vial Santa María, por el cual he alegado en esta oportunidad. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy bien. A continuación concedemos o consulto, habiendo culminado esta primera parte de la audiencia pública, consulto a los representantes del impugnante si van a ejercer su derecho a réplica. De ser así, se le otorga el tiempo de 3 minutos. Sí, señor presidente, muchas gracias por la oportunidad. Dos temas bastante puntuales. O sea, el primero, en cuanto al cuestionamiento a la validez de la carta fianza, a las observaciones, a esta garantía que constituye la carta fianza que hemos presentado, creo que es bastante sencillo de solucionarlo porque acá quien tiene la palabra final de todo este tema es la Superintendencia de Banca y Seguros. Es el ente rector, señor presidente, y por tanto su palabra es la que tiene que definir y no interpretaciones de la norma. Ellos tienen que definir si nosotros, en efecto, presentamos una garantía que no es válida, si presentamos una garantía o si se trata de una entidad que no está supervisada por la superintendencia, por la propia Superintendencia de Banco y Seguros. O sea, con su información actualizada podemos aclarar este tema con bastante sencillez. Y en el otro punto que quería mencionar es que hay que recordar, señor presidente, que la obligación de suscribir el contrato es una obligación de dos. No es una obligación únicamente del consorcio postor, el postor ganador. Se trata de una obligación de dos, de la entidad y obviamente del postor. En este caso, la entidad no cumplió con las obligaciones a su cargo. ¿Tenía la obligación de contar con la conformidad técnica del levantamiento de observaciones? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí tenía que hacerlo. Y tenía que hacerlo en un horario hábil, como dice la normativa de contrataciones. También, señor presidente, tenía que hacerlo. Y por tanto,
Nosotros lo que sostenemos es que no se ha cumplido con esas obligaciones y obviamente eso imposibilitaba de que pueda procederse a la suscripción del contrato. No podemos soslayar, como bien dice el abogado de la defensa, no podemos soslayar el marco legal vigente. La obligación es de ambos, señor presidente. Y por tanto, si es que hay un incumplimiento de la entidad que ha imposibilitado que nuestro representante pueda suscribir el contrato, pues así tendrá que darse. La acreditación del estado de salud del representante de nuestro consorcio está debidamente acreditada, hay una historia clínica que se ha presentado, y si no se ha presentado la podemos adjuntar, pero su imposibilidad es esa, señor presidente. Hay una imposibilidad real que ha generado esta situación, que sumada a, obviamente, a los vicios de procedimiento en los que ha incurrido la propia entidad, acarrea la nulidad que nosotros hemos venido a solicitar en la tercera pretensión que hemos formulado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted. Muy bien. Asimismo, consulto al representante del consorcio Vial Santa María, si es que va a ejercer también su derecho a réplica. De ser así, también cuenta con 3 minutos. Sí, señores miembros de tribunal, solamente un minuto me va a bastar para hacer mi derecho de dúplica en lo que corresponde a lo que acaba de mencionar respetuosamente la defensa técnica del consorcio ejecutor San Pablo. Es que definitivamente, pues ahora ya se está diciendo que la obligación era de 2. Nosotros lo que nos mantenemos en nuestra firme y inequívoca posición que rebatimos la obligación que tenía en este caso el contratante, ¿no? No haberse apersonado dentro del plazo de firmar el contrato, independientemente de que si la entidad dan a entender de que habría tenido o no el contrato listo para suscribir. Es un tema ajeno y que la entidad en todo caso debía pronunciarse y no lo ha hecho. Entonces, lo que corresponde es cumplir el reglamento conforme corresponde. Se está presumiendo que no había un contrato habilitado y habiendo levantado en las observaciones, cosa a la cual también nosotros discrepamos y disentimos en todos sus extremos. En ese sentido, reiteramos nuestros argumentos con los cuales conllevan a considerar que se estime el recurso de apelación del consorcio ejecutor Santiago Apóstol. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias. Habiendo finalizado esta segunda parte de la audiencia pública, consulto a los vocales que integran la sala si van a formular preguntas. Doctora Ani Pérez. ¿Está sin audio, doctora? Buenos días, señor presidente. No tengo consultas, gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Eric Mendoza. Sí, buen día, señor presidente. Una pregunta para el impugnante. Adelante, doctor. A ver, quisiera tener claro algo. Ustedes dicen que la entidad no, bueno, les ha comunicado tarde la citación para ir a suscribir el contrato, y que ellos habrían incumplido esta obligación que tendrían de suscribir el contrato, sin perjuicio de el evento que también ha tenido su representante. En ese sentido, quisiera preguntarles si ustedes han acreditado que se han acercado a la entidad a suscribir el contrato, porque las mismas, hay que recordar que las mismas bases integradas señalan el domicilio, ¿no? Donde se tiene que suscribir el contrato, el domicilio y el horario. Entonces, ¿existe alguna acreditación de parte de ustedes que se ha dado ese acercamiento a la entidad? Muchas gracias por la pregunta, doctor. Nosotros no hemos presentado una acreditación porque, como les mencioné, nuestro representante se encontraba delicado de salud. Eso es lo que nosotros hemos acreditado, su incapacidad para poder estar presente ese día. Ya, no tengo más preguntas, señor presidente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y doctor Ramírez, Sí. yo quería formularle la siguiente pregunta a partir de los hechos que usted ha expuesto. Usted ha señalado en uno de los puntos que el representante del consorcio había tenido una enfermedad como consecuencia del dengue, que le habría imposibilitado suscribir o acercarse a suscribir el contrato. Ese es uno de los argumentos que usted ha planteado. En ese contexto, si nosotros revisamos cuál es el procedimiento legal, digamos, para un perfeccionamiento del contrato, en ese contexto, ¿qué debió hacer la entidad? Si
dentro del procedimiento, al segundo día de haberse subsanado la documentación o de haberse presentado los documentos completos, el contrato indefectiblemente tenía que haberse perfeccionado. ¿Cuál era el camino legal, digamos, que tenía que seguir Provías en ese contexto? Lo que nosotros entendemos, señor presidente, es que existiendo una imposibilidad física de esta naturaleza que constituye una causa de fuerza mayor, lo que creo que debió hacer la entidad es suspender o de otorgar la posibilidad de poder suscribir esto dentro de esos dos días hábiles que señala la propia normativa, el artículo 141. O sea, darle la posibilidad a que superada esa razón de fuerza mayor tenga la opción de poder suscribirlo. ¿Y cuál sería el marco legal para utilizar esa fórmula? Un poco estoy pensando en el marco legal, ¿no? Porque el marco legal nos señala, ¿no?, cuándo es el momento para presentar los documentos, cuándo es el momento para subsanar y a partir de ahí cuál es el momento para perfeccionar. Sí, allí lo que sucede, señor presidente, es que recuerde usted que en este caso desde nuestro punto de vista, se había vulnerado el procedimiento. Ya el procedimiento se había desnaturalizado porque no se había cumplido con tener el contrato listo y con la opinión del levantamiento de observaciones dentro del horario hábil, dentro de la hora hábil que señala el reglamento de la ley de contrataciones. En este escenario en el que, por un lado, no se había cumplido con esta obligación y, por otro lado, teniendo en cuenta de que había imposibilidad, la única vía era o adoptar una medida excepcional haciendo quizás una consulta al propio tribunal, quizás tratando de subsanar dictar, digamos, una resolución donde convaliden las acciones que había adoptado el tribunal extemporáneamente, pero también brindando la oportunidad al postor a poder suscribirlo. O sea, no puede recortarse el derecho del postor ganador a poder suscribir el contrato cuando de por medio la entidad era consciente que no había cumplido sus obligaciones dentro del plazo que le señala la ley. La ley le establece, señor presidente, que la suscripción del contrato debe realizarse una vez levantadas las observaciones, no antes. Y las observaciones no habían sido levantadas, señor presidente. Ok, me queda claro cuál es la tesis que ustedes están planteando. Y sobre esa tesis, yo tengo ahí otra inquietud, ¿no? La normativa en contrataciones públicas establece que existe una obligación de las partes, ¿no? Aquellos que, una vez que se adjudica la buena pro de un procedimiento de selección, tanto la entidad como el contratista, tanto la entidad como el contratista están obligados a perfeccionar el contrato. Y en ese sentido, más allá de lo que la entidad haya gestionado de lo interno, de repente la entidad en efecto se demoró, como ustedes dicen, no tuvieron la revisión oportunamente de la documentación. ¿Ustedes tuvieron información de que el contrato aún no estaba? ¿Tuvieron alguna comunicación de que el contrato aún no estaba para suscribirlo? ¿Y cuál fue, digamos, la acción que tomó el consorcio que usted representa justamente para asegurar la suscripción del contrato dentro del plazo que ustedes ya conocían? Esa parte me gustaría que nos pudiese... No, muchas gracias, señor presidente. Hasta ese momento, lo único que teníamos claro era la imposibilidad que tenía nuestro representante de poder apersonarse a suscribir el contrato. Eso sí lo teníamos claro porque obviamente teníamos un certificado médico que daba cuenta de ello. Lo que nos hemos enterado, obviamente, a los días siguientes, es que este procedimiento tampoco se hubiera podido llevar a cabo porque la entidad no había cumplido su rol. O sea, nosotros tenemos que ser exigentes en esas obligaciones. O sea, si es que la ley establece una obligación, señor presidente, la obligación tiene que ser para ambos. O sea, no puede ser que obviamente se perjudique al consorcio porque no asistió en mérito a un certificado médico que, como le digo, ya se presentó cuando la entidad no tenía las condiciones para poder suscribir el contrato. O
O sea, las dos condiciones tienen que darse en simultáneo, señor presidente. No es que, ok, no importaba de que no esté firmado el contrato en el plazo de ley, o no importaba de que el contrato no esté listo o con los informes respectivos dentro del plazo de ley. La norma lo que habla es de días hábiles, señor presidente, y el día hábil dentro del horario de trabajo termina en el Provías Nacional a las 5:30. Allí termina el horario hábil. Las 8 horas que señala la Constitución Política del Estado en la que los trabajadores deben desarrollar sus funciones, termina esa hora. Y obviamente, en ese horario no se tenía listo el contrato. Ok, doctor. Muchas gracias A usted, señor presidente, por las preguntas. por las respuestas brindadas. Muy bien. Al no haber mayor otras preguntas por parte de este colegiado, esta audiencia la vamos a dar por concluida, agradeciéndoles a todos por su participación y por la solución de las consultas que fueron formuladas. Que tengan un excelente día. Permiso. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días con todos.